Jaime Bonilla ya rindió protesta como gobernador de Baja California para un periodo de 5 años. A la ceremonia acudió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se reveló en un video por las redes sociales. Dijo primero que la norma era legal, la norma para que gobierne 5 años era legal, porque está vigente. Y en otro video, la secretaria le comenta a Jaime Bonilla que según ella esta norma va a pervivir, cuando ella misma, la secretaria, exministra de la Corte, la había calificado como inconstitucional. Y para hablar de todo este tema se encuentra con nosotros Miguel Carbonell, abogado constitucionalista. Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Un gusto. ¿Es legal? No, no es legal. Es perfectamente inconstitucional. Y me preocupa que quede esta impresión a veces errónea, porque lo que estamos viendo en Baja California es un laboratorio, creo yo, del momento político que estamos viendo, y se está inaugurando una modalidad que podríamos calificar, Leo, como un fraude postelectoral. Es decir, la historia política de México está plagada de fraudes electorales. Sí. Pero esto es un fraude postelectoral, es decir, ya pasó la elección, ya no es embarazar las urnas, ya no es la operación ratón loco, ya ganamos, ahora sí vamos a hacer la trampa. Y creo que esto no se puede permitir. Hay impugnaciones, subsisten 7, una fue desechada, la del INE, hace unas horas, pero subsisten 7 impugnaciones y la Corte va a tener que pronunciarse sobre este tema. Pero cuando dice la exministra de la Corte que la norma está vigente porque hubo un congreso, que fue el Congreso de Baja California, que reformó la Constitución de acuerdo a los parámetros que exige esa misma Constitución para reformarla, ¿no te convence ese argumento? No, es decir, desde el punto de vista de que si existe la norma, sí existe hoy la norma. Es una norma que está impugnada. Es una norma que está publicada en el diario oficial, en fin, ¿no? Pero entiendo que la pregunta es respecto a la conformidad de la reforma de Baja California con la Constitución federal. Pero ese es el siguiente paso, pero en Baja California no dirías que la norma está vigente, como dijo. Estoy tratando de entender a los argumentos de Olga Sánchez Cordero. Es que en ese punto la ministra, secretaria de Gobernación, la ministra Sánchez Cordero, sí tiene razón. Es decir, está vigente, está publicada, sí. De hecho, fíjate que la Suprema Corte no suspendió su vigencia. Es muy importante. Por el tipo de proceso de que se trata, son acciones de inconstitucionalidad, no conllevan la suspensión por regla general. Hubo un precedente donde suspendieron la ley de remuneraciones, pero fue muy cuestionado. La verdad es que técnicamente no era muy sostenible. En acciones no se suspende la vigencia, sino que en el momento en que venga ya la sentencia definitiva de la Corte, ahí puede venir la declaratoria de inconstitucionalidad. O sea, lo que la Corte dijo es, usted empieza a gobernar, si quiere proteste por 5 años, pero si nosotros decidimos que nada más es por 2 años, se queda 2 años. Sí, es correcto. Es correcto y además hay tiempo para hacerlo. Vaya, tampoco corre una urgencia de que esto tenga que estar resuelto la siguiente semana. Hay tiempo en estos 2. Digo, yo me imagino que vendrá antes de 2 años la sentencia. Bueno, desde luego, sí. Pero no creo que muy pronto, ¿eh? Si tampoco. No, yo creo que esto se va al quizás segundo trimestre del próximo año. No creo que. O sea, un año se van a tardar. Pues a lo mejor sí. ¿Eh? No. Ahora, dime una cosa. Cuando Olga Sánchez Cordero dice yo creo que va a pervivir la norma, a mí eso es lo que me pareció más grave. Sí, no, esa parte. Porque ella misma había dicho es inconstitucional. Lo dijo en el Senado. Sí. A ver, y yo creo que es claramente inconstitucional. Vaya, todos los que hemos analizado el tema, no tenemos ninguna duda, los argumentos son de veras pueriles, o sea, son argumentos que no se sostienen jurídicamente. Lo que pasa es que recordemos, en acciones de inconstitucionalidad se requieren 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Hoy la Corte tiene 10 integrantes, porque con la renuncia de Medina Mora, pues, y esa vacante no se ha llenado. Sí. Pues Con tres hacen minoría de bloqueo, digamos. Sí, de veto. De veto, y no se llega a la declaratoria. Entonces yo no sé qué información o qué datos haya tenido la ministra Sánchez Cordero para hacer esta afirmación. Digo, porque a mí sí me parece eso de yo creo que la norma va a pervivir. Sí, esa parte. ¡Ah, caray! Bueno, pero habría que preguntarle eso. Jaime Bonilla la interrumpe ahí, por cierto, yo creo que con mucho colmillo, y ahí se acaba el tema, ¿no? Pero me parece... A ver, déjame ponértelo de la siguiente manera, Miguel.
si pervive la norma, ¿cómo va a quedar la Suprema Corte? Mira, yo le veo dos problemas muy graves en ese escenario que estás planteando ahorita, Leo. Primero, el descrédito de la Corte sería brutal, vaya, porque la gente está viendo a la Corte como el bastión que protege a la democracia mexicana. Y luego el mensaje político que se manda es tremendo. El mensaje político es: usted puede hacer trampa después del resultado electoral y no le va a pasar nada. Y eso abre una serie de puertas y una serie de escenarios tremendos para el sistema democrático mexicano, que no es un sistema fuerte, consolidado, robusto, con décadas de tradición democrática. No, es un sistema que ahí la llevamos, pero que... Déjame decirte, yo como politólogo creo que al revés, que Sánchez Cordero le hizo un flaco favor a Bonilla, porque si efectivamente la norma pervive, pues va a quedar como lacayos del gobierno, los ministros de la Corte, y no creo que ninguno quiera quedar así por su reputación personal, pero me cae que ya no sé. Coincido con tu análisis, y tan es así que el ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, inmediatamente salió a Twitter y dijo: no nos confundamos, ahorita el tema ya está con nosotros y la consideración va a ser una consideración jurídica en el ejercicio de las facultades que tiene la Suprema Corte. Y yo creo que ese tuit fue muy atinado. Sí. Yo creo que fue en el momento correcto y además el ministro Saldívar dijo algo que es pues de todo sabido. Ya cuando se plantea la acción de inconstitucionalidad, el gobierno federal puede opinar lo que quiera. Claro. Como si sale el presidente a decir y sale la secretaria de Gobernación. ¿Quién sabe? Ahí es donde... Pero está hablando jurídicamente. Vaya, claro, es decir, puede haber... En el debate político yo creo que la lógica es diferente. Pero hay también una lógica jurídica a la que tenemos que apelar. O sea, a ver, ahora yo quisiera tener esta discusión, tú como jurista, yo como politólogo. Yo como politólogo lo que vi pasado fin de semana es que el gobierno federal sí respalda la idea del señor Bonilla de quedarse 5 años. Pues yo creo que aunque de cara al público dice que no, en reuniones privadas sí creo que cuenta con este respaldo. Respaldo inútil en este momento, dado que ya el tema está en la Corte, y justamente el escenario yo creo que pone un poquito contra la pared de los ministros. Sí, yo creo que los ministros, esta declaración adentro de la Corte debe haber caído como una bomba. No me ayudes, compadre. Claro, ¿no? Porque ahora ya la situación pues ya está muy delicada. O sea, ya que ahorita la Corte, la opinión pública va a ver con lupa la actuación de los ministros, en este caso. O sea, quién votó, en qué sentido, cuáles fueron los argumentos, la enorme responsabilidad para el ministro que va a hacer el proyecto de sentencia, que es el ministro Franco. O sea, realmente es una... Me queda tiempo para una pregunta, Miguel, y te la quiero hacer porque lo decía Castañeda este pasado lunes. Al parecer también hay un camino o podrían tener un argumento de desechar las impugnaciones y si no nos toca a nosotros y como la norma está vigente, pues entonces Bonilla va 5 años a gobernar. No lo veo de esa manera. O sea, porque como es un tema electoral. No, pero es un tema electoral, pero las acciones de inconstitucionalidad permiten abordar temas electorales. ¿No lo podrían batear por un tema de técnica jurídica? Por un tecnicismo, yo creo que estaría muy, muy forzado. Muy forzado. Hay disposición expresa, es el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, y hay disposición expresa. La acción de inconstitucionalidad es una vía para impugnar normas de carácter electoral, a menos que dieran una interpretación de qué es lo electoral de este tamaño muy, muy restringida, pero no. Y además, déjame te digo, hay precedentes, exactamente sobre este tema, anularon una prórroga de mandato en Michoacán de legislatura local y de ayuntamientos. O sea, ya hay precedentes jurídicos. Ya hay precedentes, o sea, no es la primera vez. Lo que pasa es que en ninguna entidad federativa se habían aventado una prórroga de mandato de gobernador. Porque ya es un tiro larguísimo. Y el otro decía Crespo aquí muy bien, que imagínate que hicieran lo mismo, pero al revés. Es decir, que una legislatura cambiara la Constitución para decir Miguel Carbonell ya no va, el gobernador Carbonell ya no va a estar por 6 años, sino por 3. Bueno, también, es una barbaridad. Pero es lo mismo, Miguel, es lo mismo. Es lo mismo y por eso es importante la sentencia de la Corte, porque nos va a mandar un mensaje de respeto al voto ciudadano. Y los ciudadanos votaron por elegir a una persona por 2 años. Hay que respetar esa voluntad. Esa es una voluntad política y es una voluntad jurídica expresada en ejercicio de un derecho fundamental. Bueno, a mí no me tienes que convencer, yo estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención el tema de Olga Sánchez Cordero. ¿No? O sea, la verdad, creo con todo respeto que la regó,
creo que aparte desnudó el apoyo tácito, creo que hay del gobierno federal al gobierno de Baja California en este intento de extender el mandato, ¿no? Y del lado, pues le pegó también a la Corte. Sí, sí. Gracias, Miguel. Un gusto. Gracias, muy buenas noches.